Hola, ¿cómo están? Bueno, paso por acá, espero que me escuchen y me vean bien. Tenía ganas de decir algunas cosas relacionadas a lo que pasó ayer. Ayer vieron que un joven de 15 años mató a un nene de 13, la verdad una situación del horror en una escuela de Santa Fe. Y bueno, yo el año pasado sufrí una situación similar que gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí terminó de una forma fatal. Voy a tratar de resumir y de que me salga fácil contarlo, porque la verdad es que lo que pasó ayer, bueno, me removió toda la historia otra vez y la verdad que, como les decía, terminó de una manera muy triste. El año pasado, en mayo, dando clases en un instituto superior en el que yo trabajo en Luján, un alumno de 30 años con problemas psiquiátricos, a partir de una discusión dentro del aula que ya venía, digamos, de días anteriores, muy empecinado con un tema. Bueno, fue escalando esa discusión y nos termina amenazando de muerte a mí, que yo era la docente, que estaba a cargo, y a todos sus compañeros. Nos terminó diciendo que tenía una bala para cada uno, que iba a pasar como pan triste. El caso de Pan Triste, para los que no conocen, es en 2004, cuando también un alumno en Carmen de Patagones va a la escuela con un arma y asesina a tres compañeros y hiere a un montón más. Esa tragedia, bueno, si bien pasó en 2014, nunca más en Argentina se volvió a tener un registro de estas magnitudes. Sin embargo, no es un caso aislado esto que les estoy contando y que me pasó, sino que a lo largo de toda la provincia se están registrando este tipo de casos en el conurbano, en Capital, bueno, toda esta zona San Andrés de Giles, hay algunos antecedentes de chicos que fueron con cuchillos, incluso armas a la escuela, pero no pasó a mayores. Por eso tampoco me quiero detener en algo que no pasó, por supuesto. Pero bueno, lo que a mí me pasó dando clases en Luján, ¿por qué digo que termina fatal? Porque bueno, también las instituciones ahí que se vieron involucradas, que intervinieron, bueno, hicieron algunas cosas bastante cuestionables, que bueno, que es lo que yo le quiero contar también desde mi mirada, ¿no? Bueno, él cuando nos amenaza de muerte, interviene la policía, primera vez en 40 años de ese instituto que la policía entra al salón a tratar de sacarlo porque él nos desconoció, a mí, a sus compañeros, a la directora, la insultó también, a todos. Se ponía cada vez más violento, le pedíamos que se retirara, no se iba, llega la policía, lo quiere convencer tampoco, termina convenciéndolo un compañero, un amigo, de forma pacífica, de que se acompañe a las autoridades, digamos, y bueno, y lo llevan en patrullero hasta la comisaría. Ahí yo voy a hacer la denuncia con la directora de aquel momento, y bueno, y yo. Nos toma la denuncia, se hace también una medida de protección tipo perimetral para que no se acerque por un tiempo, pero después, bueno, por su diagnóstico, él queda internado en Open comienza un tratamiento y esa perimetral se cae, se termina. Entonces, bueno, él estuvo un mes internado en Open él después empieza como con salidas transitorias de a poco hasta que vuelve a su casa y en esas salidas transitorias vuelve a acercarse al instituto a decir que quería continuar estudiando. La directora de aquel momento le dice que espere, que revise su situación, que termine de recuperarse, de hacer un tratamiento para ver si él puede recuperarse. Y, y bueno, ahí se iba frenando. A nivel superior estaba interviniendo el jefe distrital cuando esto sucede, de ahí de Luján, porque no había inspectora designada para el nivel terciario, todavía estaba vacante ese lugar. En diciembre más o menos, fin de año, bueno, toma una inspectora nueva ese cargo y, y un día que estaba en el instituto justamente, en las primeras reuniones, va este alumno de 30 años con problemas psiquiátricos que nos amenaza y empieza a insistir de que quería regresar. La inspectora le pareció lo mejor que él se anote en unas mesas finales y rinda materia. Pensemos que la última vez que yo lo había visto y sus compañeros lo habían visto fue en esta situación de extrema violencia, de amenaza de muerte literal. Y bueno, y le pareció una buena idea que él rinda finales. Entonces me convocan a mí para que yo le tome final, porque la primera mesa que se anotó es la mía, y en un par más, obvio, pero la mía entre ellas. Y bueno, la inspectora me empezó a llamar por teléfono, fuera de mi horario de trabajo, días en los que yo no trabajaba, viernes, 9:30 de la noche, casi 10, llamaba por teléfono y me decía, vos lo tenés que enfrentar, lo tenés que enfrentar en algún momento, no le podemos cerrar las puertas del instituto, porque él presentó, bueno, un certificado y
y no puede venir Axel Kicillof a cerrar la puerta, me decía la inspectora, y me presionaba en estas condiciones, con que yo tenía que tomarle. Bueno, interviene mi sindicato, a quien yo estoy profundamente agradecida, que es SUTEBA, interviene para que puedan correrme de esa mesa y que le tome ese examen otro docente. Pero bueno, yo estaba con mucho miedo, y los profesores del instituto también tenían miedo, porque él tenía otros antecedentes también de situaciones agresivas. A una profe, por ejemplo, que lo había desaprobado unos meses antes de este episodio, la esperó escondido entre las plantas para cuando ella se quedaba sola y salía del salón, increparla, decirle de todo, insultarla, putearla. Bueno, también ahí intervino un alumno que la acompañaba y le hacía la segunda, pero esa profe, por ejemplo, empezó a viajar acompañada por su papá. Encima viajaba de lejos para dar clase. Empezó a viajar acompañada por su papá porque tenía miedo. Y después pasó ese otro episodio. Entonces, y eso no se dejó por escrito tampoco. Es como que, bueno, nada, desprolijidades que estaban en una situación de mucho riesgo porque ya había una amenaza súper explícita, quedando internado como un mes en Open Door. O sea, él queda internado porque determinan que ese día que tuvo el brote, él era un peligro para sí mismo y para terceros. Bueno, él rinde la materia después finalmente y la rinde mal, se la toma otra profe, y esto pasó diciembre, últimos días de diciembre, y en enero me entero que él se suicidó, que mi alumno, que les contaba, que nos había amenazado, se suicida, y bueno, para mí fue una noticia horrible, la verdad que bueno, que yo siento que no se trata de ver quién tiene razón, pero haciendo un análisis, pensemos que podría haber terminado mucho peor. Era una persona que no tenía familia, estaba totalmente sola, eso no garantizaba una continuidad de su tratamiento, no se sabía si lo cumplía o no lo cumplía. Y bueno, en una situación de salud mental desbordada, creo yo, en el que bueno, cada vez se ven más de estos casos lamentables como lo de Santa Fe, como este que le estoy contando, que también termina de manera fatal. Hay registros de peleas muy sangrientas dentro de las escuelas, chicos, adolescentes, con muchos problemas intrafamiliares, de bullying, un montón de cosas que, bueno, si las instituciones, que al fin y al cabo son sistemas vivos, hechos por personas que están presentes, que ponen el cuerpo, que toman decisiones y que son los que encargados de cuidar, si esas personas encargadas de cuidar no ve señales de alerta, si uno sigue como si nada, si todo sigue de largo, si cada vez se flexibilizan más los requisitos para tener armas, si cada vez es más fácil conseguir un arma, y en estas situaciones, ¿qué nos espera? ¿Qué consecuencias nos esperan? Yo creo que estas, lamentablemente. Es un tema que me sensibiliza y lo quería decir porque, bueno, estoy en un rol que, bueno, fue docente, aunque este momento no esté ejerciendo, es un rol docente, un rol de comunicadora y un rol de pensar de acá al futuro, ¿qué hacemos con esto? De eso es lo que a mí peor me pone, y que también sentí la urgencia de conectarme acá y hablarlo con ustedes desde este lugar, de esta manera, como puedo, porque, bueno, me parece que es urgente que pensemos qué sociedad queremos, si queremos una educación en la que cada vez se invierta más, en cada vez le paguen mejores a los docentes, porque están viviendo al límite estas cosas. Creo que son un montón de factores, como les decía, salud mental, tenencia de armas, educación, bueno, muchas cosas para hablar y para pensar como sociedad. Bueno, quizás me olvide algunas cosas, algunos detalles se me pueden haber pasado por alto, pero bueno, tenía ganas de hablarlo y de decir esto, de que estamos viviendo como sociedad una situación que viene dando señales de alerta, y que como instituciones, como personas que estamos ocupando esos lugares, tenemos que cuidarnos, que estar atentos a las alertas, estar presentes, y bueno, yo en un momento me sentía muy culpable, muy triste por lo que había pasado. O sea, no porque él se haya suicidado por lo que sucedió, pero bueno, sí, yo sentía que había estado en un lugar bastante cercano y central de todo ese desenlace muy triste. Y me costaba correrme y verme, pero yo me di cuenta de que fui responsable, de que se hizo todo lo que había que hacer, que se procedió bien. Yo personalmente, enseguida,
bueno, hablé con docentes, con compañeros, con alumnos que también tenían miedo y, y bueno, de a poco se presentaron notas, cartas, y bueno, y ya les digo, intervino mi sindicato y se pudo frenar algo que podría haber terminado peor. Tranquilamente podría haber terminado peor y eso es lo más triste, porque terminó de forma fatal también. Bueno, y uno se hace estas preguntas, ¿se podría haber evitado? ¿Se podría haber actuado de otra manera para que las cosas no terminen así? Tanto en lo de Santa Fe como en esto que les estoy contando con un alumno que bueno, que, que terminó con este desenlace, su vida. Así que bueno, nada, espero que sea esto que les estoy contando, un mensaje de conciencia, un mensaje para esto que les digo, estar alerta y de a poquito empezar a construir, a hacer, a pedir, a exigir una sociedad que esté más atenta a la salud mental, a la educación y a un montón de cosas, a la tenencia de armas, ser conscientes y ver de acá adelante qué pensamos para que estas cosas no pasen y no nos lamentemos después. Pero bueno, quizás lo podemos seguir hablando a lo largo de distintos encuentros acá en este espacio, en este formato, que bueno, que hoy fue de manera urgente que aparecí, porque quería decirlo, necesitaba decirlo, pero que podemos seguir charlando, encontrándonos acá. Así que bueno, no mucho más. Gracias a los que llegaron hasta acá y me escucharon esta situación, esta historia, esta anécdota, que bueno, que es para pensarnos y reflexionar un poco más. Nos vemos.